Una niña de tan solo 8 años llamada Giselle fue víctima de un secuestro al poco tiempo después de salir de su casa. Su secuestrador, un hombre que afirmaba ser un servidor de Dios, resultó ser un completo demonio. ¿Cómo logró este hombre engañar a la comunidad y a la familia de Giselle? ¿Qué pasó con la niña después de ser secuestrada? ¿Cómo se resolvió este caso? Descubre la verdad detrás de este desgarrador incidente en este video. Giselle Venturo Puente nació el 5 de abril de 2008 en Huancayo. La pequeña vivía con sus padres y hermanos. Todos describían a Giselle como una niña callada y tímida, pero era muy obediente a la hora de colaborar con las cosas del hogar, por lo cual era frecuente verla ayudando a su madre Aide Puente, que se dedicaba a la venta de tubérculos cerca de un mercado local. La pequeña soñaba en convertirse en una enfermera y para poder lograrlo sabía que debía esforzarse estudiando. Por eso era bastante aplicada con los estudios. Estudiaba en el Instituto Educacional Inmaculado Corazón de María. Precisamente en los alrededores de este colegio se veía con frecuencia a un pastor cuyo nombre era Fernando, quien solía presenciar ser una persona amable. Este hombre, llamado Fernando Matos Paucar, nació en 1980. Aunque no hay mucha información sobre la vida de este sujeto, se sabe que vivía junto con sus padres en una casa donde también funcionaba una iglesia evangélica, Pan y Vida, donde más tarde se convertiría en pastor. Esta casa estaba ubicada en Huancayo, en Perú. Todo parece indicar que desde muy temprano en su vida, el religioso hombre comenzaría a desviarse del camino del bien, a luego convertirse en un monstruo. En el 2009, el pastor ya había sido denunciado por tocamientos indebidos a una menor de edad. Sin embargo, el caso no prosperó y las autoridades nunca explicaron qué fue lo que pasó con este proceso y por qué este sujeto estaba libre por las calles. Lo cierto fue que nunca se hizo justicia con la pequeña y tampoco se valoró el riesgo que el pastor evangélico ya era una amenaza para la comunidad. El hombre había seguido desarrollando su vida con normalidad. También hubo otra alerta que pusiera a la comunidad en guardia ante la presencia de Fernando. Era usual ver al pastor cerca de los colegios de la zona buscándole conversaciones a los estudiantes. Pero nadie llegó a la sospecha de que este supuesto religioso tenía otras intenciones. El 5 de julio de 2017, un miércoles como cualquier día de semana, la pequeña Giselle asistió a su escuela y luego regresaría a su casa a almorzar junto a su familia. Poco después de las 3 de la tarde, el dueño del terreno donde los Venturo Puentes tenían su casa les habían solicitado un favor a la pequeña niña que para entonces apenas tenía 8 años. Necesitaba un medicamento y le pidió a la niña que caminara unas 3 calles hasta la farmacia más cercana para comprar el medicamento. Giselle era una pequeña amable y servicial, por lo cual aceptó hacerle el favor al vecino. El hombre le había dado un dinero extra para que se comprara unos dulces por haberle hecho el favor. La pequeña salió de su casa y se dirigió nuevamente a la farmacia. Vestía un pantalón oscuro y llevaba una franela blanca y un abrigo anaranjado. Su largo cabello negro estaba recogido con una coleta de color blanco. Esta fue la última imagen que vieron sus vecinos de la pequeña. Pasaron los minutos y su madre comenzaría a preocuparse. Se preguntaba por qué estaba tardando tanto en volver si la farmacia solo estaba a pocas calles de la casa. Los minutos pasarían a convertirse en horas y aún no tenía noticias sobre la niña. La angustia de su madre Aide no la dejaba respirar, ni siquiera le permitía pensar con claridad.
Poco a poco, el miedo se iba apoderando por completo de ella. Su madre incluso habló con varias de sus compañeritas del colegio, pero tampoco sabían nada. La incapacidad de no poder hacer una búsqueda mayor estando sola, le había pedido ayuda a sus familiares y algunos que otros de sus amigos. Cada minuto parecía un siglo y su agonía aumentaba. Como madre, Aide no perdía la esperanza de poder encontrar a su hija. Pero fue difícil recordar el caso de Edith, la niña de la maleta, que se popularizó en los medios de comunicación y en la opinión pública. Era un caso bastante reciente que todavía ponía nervioso a la ciudadanía. El 30 de diciembre de 2016 encontrarían el cuerpo sin vida de Edith, que tenía la misma edad que Giselle. Su cuerpo fue encontrado en una maleta. La habían secuestrado y abusado de ella y luego habían acabado con su vida. Sus restos fueron abandonados en una valija. Aide tenía suficientes razones para pensar lo peor. De acuerdo con las estadísticas que manejaba el Ministerio de la Mujer en Perú, solo el primer semestre de 2017 se registró más de 2.000 casos de violencia sexual y cerca de una decena de feminicidios. El tiempo continuaba avanzando y no había ninguna señal sobre el paradero de la pequeña Giselle. Aide decidió que era el momento de alertar a las autoridades. Llevando consigo una fotografía de su hija, inmediatamente los oficiales desplegaron un operativo de búsquedas. Investigaron en el sector cercano de la vivienda y de los Venturos Puentes. Conversaron con varias personas y también revisaron las cámaras de seguridad de varios comercios cercanos a la farmacia. De esta manera, las autoridades dieron con una pista importante en este caso. En uno de los videos tomados por las cámaras de seguridad, quedó registrado el momento en que la pequeña Giselle estaba entrando a la farmacia, pero algo la distrajo y la pequeña se regresó. Poco tiempo después, se observó a la niña en el mismo video caminando con el paso apurado al lado de un sujeto. Ella iba totalmente tranquila, como si paseara con alguien conocido, mientras que el hombre ya dejaba ver su actitud y sus fines oscuros. Los investigadores notaron varios signos de alarma. En el afán del sujeto por ocultar su identidad, tenía una gorra con la cual no se podía distinguir su cabello ni parte de su frente. También se suma que se cubría la cara mientras cruzaba la calle. Trató de protegerse y evitar que pudiera ser identificado. Cuando las autoridades observaron las imágenes, concluyeron que la niña conocía a este hombre, pero no se trataba de alguien que fuera de su familia, sino que era alguien que se había ganado la confianza de la niña. Mientras tanto, continuaban buscando pistas mediante la ubicación de otros videos y de varias cámaras de seguridad ubicadas en las zonas por donde Giselle y el sujeto que la acompañaba pudieron ser vistos por última vez. Varios padres y madres y toda la comunidad entera comenzaron a movilizarse para encontrar a Giselle. Se realizaron varios carteles que se colocaron en postes de árboles, paredes e incluso en los comercios con la esperanza de que alguien la hubiese visto o supiera de su paradero. Esperaban encontrar a la niña o al menos ubicar alguna pista que les permitiera seguir su rastro. Más de 100 padres de familia de la institución educativa Inmaculado Corazón de María se unieron para protestar y exigir respuesta de las autoridades. Marcharon hasta el Ministerio Público para presionar a los organismos con competencias en la materia para que hicieran todo lo necesario y dieran con el paradero de Giselle. Para ese momento, ya había pasado más de 6 días desde la desaparición. Habían tomado las calles de la localidad y ese martes 11 de julio de 2017 gritaron en apoyo a los padres de la familia y amigos de Giselle. Se realizaron varias actividades
para recaudar fondos y para apoyar a las autoridades. La policía local había recibido un video que fue fundamental para poder avanzar en la investigación del caso. El material gráfico fue registrado por la cámara de seguridad de un comercio ubicado muy cerca de la casa donde funcionaba la iglesia evangélica Pan y Vida. A través de las cámaras de algunos domicilios cercanos, se logró ver a la menor de edad cerca de una persona adulta. Como una continuación del primer video que se difundió en el que la pequeña Giselle caminaba al lado de un sujeto desconocido, se registró el momento exacto en el que ella y él llegaron hasta la fachada de la iglesia evangélica. El sujeto rápidamente abrió una puerta y entró hacia la oscuridad junto con la niña. La pequeña quedó inmóvil por un instante, pero luego avanzó. Lo realmente escalofriante de este caso ocurrió unos segundos después. La cámara registró el débil intento de una niña por escapar y salir de ese lugar, pero la puerta se cerraría y a partir de ese momento su suerte estaba con el extraño. Por un instante, la pequeña intentó escapar, pero el terror se apoderó de ella. Sin embargo, esto solo fue el anuncio de una terrible desgracia. Las reveladoras imágenes les permitieron a las autoridades actuar con contundencia. La policía habría organizado un operativo para llegar al sospechoso. Cerca de las 2 de la madrugada del miércoles 13 de junio, los oficiales se dirigieron hasta ese lugar acompañados por la Fiscalía Provincial del Ministerio Público. En ese momento, el hombre ya estaba identificado. Los oficiales ya sabían que se trataba de nada más y nada menos que el pastor evangélico Fernando. Unos días atrás, las autoridades lo habían citado para interrogarlo, pero como no había ninguna prueba en su contra, no pudieron detenerlo. Pero acerca del caso, el hombre ya había sido citado en 2 ocasiones, pero nunca llegó a presentarse. Lo cierto es que cuando los oficiales llegaron a la casa del pastor, el hombre intentó huir, pero fue detenido de inmediato. Las autoridades comenzaron a interrogarlo. Le preguntaban por Giselle. Los policías le habían dicho al sujeto que ellos estaban en ese lugar porque sabían que la niña había estado con él allí mismo y que tenían las pruebas suficientes para comprobarlo. Fernando se encontraba nervioso ante las preguntas de los oficiales. Solo movía la cabeza con gestos de negación. Los investigadores lo presionaron una y otra vez. Le pidieron que les dijera nuevamente en dónde se encontraba la niña, hasta que finalmente terminaría confesando todo. Dijo que había visto a Giselle el miércoles 5 de julio. Se percató que la pequeña estaba sola. Se acercó a la pequeña y le dijo que él conocía un lugar en donde estaban regalando muñecas. Le había preguntado a la niña si quería una, a lo que ella respondería que sí. La había ilusionado con una promesa infantil. Entonces fue sencillo para el hombre convencer a la niña de que lo acompañara. Caminaron por varias calles de la farmacia hasta que llegaron a un hotel que quedaba frente a la iglesia. El hombre abrió rápidamente la puerta e ingresó hasta la oscuridad junto con la pequeña. La niña no tardó mucho en darse cuenta de que estaba en peligro, por lo cual intentó escapar, pero Fernando la tomó fuertemente por el brazo y se lo impidió de una manera violenta. Fue entonces cuando se desató el horror. Fernando no solo lastimó a Giselle, sino que también destruyó a una familia entera. Al pastor religioso no le importó en lo más mínimo el dolor de esta pequeña. La inocente niña gritaba desesperada. El hombre intentó callarla y como la pequeña no bajaba la voz, el pastor colocó sus manos alrededor del cuello y la presionó con fuerza.
Aunque la pequeña estaba muy débil, aún así, continuó luchando. El pastor tomó un trozo de cuerda y la continuó ahogando. La escena culminó cuando atacó a la niña con una piedra y con golpes contundentes, acabando con la vida de Giselle. El pastor Fernando también les contó a las autoridades que había colocado el cuerpo debajo de su cama. Lo mantuvo allí durante 2 días. Finalmente, el hombre utilizó uno de los sacos que había comprado días atrás, introdujo el cuerpo de Giselle dentro de este saco y luego contrató a un taxi y con la ayuda del inocente chofer colocó la bolsa dentro del baúl del auto. Incluso el conductor le había preguntado qué llevaba y por qué olía tan mal, a lo cual este hombre le respondió que era una llama muerta. Luego guió al conductor para que tomara la carretera Huancavelica. Le pidió que se detuviera y se bajó del auto. Fernando caminó algunos metros hasta que encontró un barranco que terminaba en un riachuelo, y allí se deshizo del saco con el cuerpo de Giselle dentro. Luego tomaría un autobús de regreso a casa y continuó su vida como si nada hubiera pasado. Cristina Alfaro, la fiscal especializada contra la criminalidad organizada, informó en una declaración pública ante los medios de comunicación todos los detalles de lo que hizo este horrible sujeto cuando los familiares de Giselle y los residentes de Huancayo se enteraron de la detención del pastor como principal sospechoso en el caso de la desaparición y fallecimiento de la pequeña. No tardaron en rodear la vivienda del pastor e intentaron ingresar por la fuerza. De cualquier forma, querían hacer justicia. A pesar de que el hombre ya no estuviera allí, sino en un centro de detención, igual arrojaron cualquier cantidad de piedras y otros objetos en contra de la puerta que cruzó Giselle unos días atrás. La policía tuvo que apostarse en el lugar con equipos antimotines. Después de todo, se trataba de la escena de un crimen y tenían que preservarla para que los expertos en criminalistas pudieran continuar reuniendo todas las pruebas del caso. Durante el interrogatorio en la sede policial nacional, Fernando ofreció detalles sobre la ubicación del cuerpo de la pequeña. Las autoridades decidieron trasladar al pastor bajo una fuerte custodia policial y llevarlo hasta las vías de conexión de Huancavelica con Huancayo. La finalidad del traslado era que el perpetrado señalara a los oficiales el lugar exacto en donde se deshizo del cadáver de Giselle. Después de haber recorrido todo el lugar, dieron con el puente exacto en donde el hombre se había deshecho del cuerpo de la pequeña. En un barramós de unos 10 metros que tenía un riachuelo, al final inspeccionaron la zona y en efecto estaba el cuerpo sin vida de la pequeña. Estaba en el interior de una valija. El 13 de julio de 2017, la pequeña Giselle fue velada para darle el último adiós. Finalmente, en agosto de 2018, Fernando Matos Paucar fue condenado a cadena perpetua por el asesinato en contra de la pequeña Giselle. Además de sentenciar a Fernando, tendría que pagar la suma de 150,000 soles, un poco más de $40,000, como reparación civil para los familiares de la víctima. El pastor estará preso por el resto de su vida, pero el dolor que le causó a la familia Venturo Puentes, así como a los residentes de Huancayo y a la sociedad en general, probablemente no se olvidará jamás. Si te ha gustado este video, dale like
compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Todas las semanas estaré subiendo contenido como este.